Sabe el Señor que debemos de ser como niños. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar aquí escuchando la palabra de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios, que nos levanta, nos fortalece, nos bendice, nos sana. Amén. Gloria. Y hoy quiero hablar algo hermoso que el Señor ponía en mi corazón. Por la mañana cuando estábamos predicando ahí en la plaza, Dios hablaba de esto también y del beneficio que tenemos por haber sido alcanzados por nuestro Dios. Porque yo arrancaba ahí una hoja dándole un ejemplo a una de las personas que le predicábamos. Arranqué una hoja de un arbolito y le dije: mire, al arrancar yo esta hoja, yo la acabo de condenar a la muerte, a esa hoja, porque estaba viva. Todavía está un poquito viva, pero estaba viva cuando estaba pegada en el árbol. Y la arranqué y le dije: dice la palabra del Señor que apartados del Señor nosotros no podemos ser nada. Él es el árbol de vida, Él es la vid verdadera, y nosotros somos esas hojitas, esas ramas, que si nos apartamos de Él, nada podemos hacer. Apartados de Jesús, estamos condenados a la muerte eterna. Apartados del Señor, no queda otra opción más que morir, no solamente en lo físico, en lo biológico, sino hay una muerte más allá de lo biológico, y es una muerte de la cual el Señor Jesús nos vino a salvar. ¿Cuántos saben que Jesús vino a salvarnos de la muerte? Pero entonces, ¿dónde está el apóstol San Juan? ¿Dónde está el apóstol Pedro, el apóstol Pablo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se murieron? Bueno, exactamente. Está la muerte en la carne. La muerte de la carne es la muerte biológica, la muerte del panteón, la que tal vez alguna vez vayamos a probar. ¿Por qué digo tal vez? Porque si Cristo viene antes, no vamos a probar esa clase de muerte. Pero la otra, la que el Señor Jesús vino a vencer, es la muerte espiritual, la muerte interna. El hombre puede andar caminando y estar muerto en su interior. Y esa muerte entró cuando vino el pecado. Y nosotros estábamos bien apegados a una religión, a un credo, pero no nos dábamos cuenta que dentro de las religiones, dentro de ese credo, estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿Y sabes cómo está un muerto? Bueno, hay tres características que hablábamos la otra vez, hablando de un muerto, ¿verdad? Número uno, está frío. Número dos, está duro, se hace rígido. El rigor mortis, ¿verdad? Se hace duro. Y la tercera es que un muerto huele mal. Y la vida espiritual del ser humano, cuando no tiene a Cristo, que Cristo es la vida, Él dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Y si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y alguien que no tiene vida está muerto. Cuando no teníamos la vida, estábamos duros, porque el Señor hablaba nuestra vida y nosotros no queríamos dejar los deleites de la carne. Estábamos endurecidos, aún endurecidos para escuchar el evangelio. Estábamos fríos para el Señor. Pero ahora que Cristo vive en nuestro corazón, estamos blanditos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos mansitos para el Señor. Ya no estamos fríos, sino que hay un fuego en nuestro corazón. Y también, hermanos, cuando no teníamos a Cristo, nuestra vida olía mal. No físicamente, porque nos bañamos exteriormente, pero nuestra alma, que es realmente donde está el pecado está en el alma. Claro, la persona que roba con las manos, usa los pies, usa los ojos, usa su cerebro, pero ¿de dónde vino el pecado de robo? Del alma. Y cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, venció el pecado. Y hoy quiero hablar acerca del perdón, porque si tú no recibes el perdón de Jesucristo, aunque no hagas pecado, esto es muy importante, aunque no hagas pecado, escúchame lo que te voy a decir, aunque tú no hagas pecado, no podrás entrar en el reino de los cielos. Porque no se trata no solamente de no pecar. Es importante no pecar, pero te digo, no solamente se trata de no pecar,
Porque hay gente que dice, yo no robo, yo nunca he matado, yo no maldigo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Pero no se trata solamente de no pecar, porque nuestra naturaleza es pecadora. Desde que nacemos con la herencia del pecado de Adán y Eva, y somos pecadores. Y si no pecamos, pero no tenemos a Cristo, somos pecadores que no pecan. Oiga, suena medio raro, ¿no cree? Pero es como un carpintero que es de profesión carpintero, y aunque no esté haciendo un mueble, no está cortando la madera, ni está trazando sobre las tablas, sobre la madera, pero sigue siendo carpintero. Así nosotros, al nacer, nacimos bajo ese dominio de condenación y de pecado. Somos pecadores. Y aunque no pequemos, somos pecadores. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la redención y el perdón de nuestros pecados. Y ese perdón vino por medio de la persona maravillosa del Dios omnipotente, del único Hijo del Padre, Jesucristo. Oremos a Dios para comenzar esta tarde. Padre, estamos agradecidos contigo porque nos llamaste con amor eterno, y hoy queremos exponernos a tu palabra. En este momento se quebranta todo argumento que había en la mente y el corazón. Se quebranta todo pensamiento que decía, no te necesito. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, reconocemos, Padre, que tú eres santo y nos has traído perdón. Hoy aceptamos ese perdón. En el nombre de Jesús recibimos el amor que nos has tenido y que nos has entregado por medio del perdón de nuestros pecados en la persona de Jesús. Y queremos comprenderlo hoy. Queremos escuchar tu palabra al respecto del pecado y del perdón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. Yo le quiero invitar, vaya abriendo en el libro de los Salmos, el Salmo número 130. Gloria a Dios. Para empezar, quiero decirle, la palabra pecado es una palabra que en griego se traduce como hamartía. Hamartía con H, ¿verdad? Que significa no atinarle al blanco. Como alguien que está lanzando una flecha y tiene ahí el blanco con varios círculos y no le atina. Esa es la palabra pecado, hamartía, errar al blanco. Y la palabra aphesis en griego quiere decir perdón. O no solamente perdón, quiere decir también remisión. ¿Alguien sabe qué significa la palabra remisión? Remitir. Remitir o remisión es regresar lo dado, regresar lo que tenemos. En las cartas viene un remitente. ¿Quién es el remitente de la carta? El que la escribió, ¿verdad? El que la escribió. Porque el cartero, si no encuentra al destinatario, la regresa al que la escribió. Es el remitente. Entonces, cuando hablamos de perdón, hablamos no solamente de perdón, hablamos de remitir, de regresar. Y no solamente eso, la palabra aphesis también significa libertad, soltar ataduras, soltar cadenas, liberar. Así que cuando hablamos de la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, Él vino no solamente a perdonar, vino a remitir, vino a liberar. ¿A quién? A tu alma y a mi alma, que estaba atada, estaba amarrada, estaba cautiva en el pecado. Estaba cautiva en la muerte espiritual. Y de esa muerte vino Cristo a liberarte a ti y a mí. Amén. Así que vamos a leer juntos en el Salmo. Bueno, yo lo voy a leer en voz alta. Yo no sé cuál versión tengas tú ahí en tu teléfono o en tus manos, en tu Biblia de papel. Yo voy a ir leyendo. Hoy no tenemos trabajando el proyector, pero te voy a hablar esta palabra. Salmo 130 dice: para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén. De la profundidad, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos
a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Dele a Cristo un aplauso por esta palabra. Aleluya. Santo. Y el Espíritu del Señor está hablando por medio del libro de los Salmos muchos años antes de Jesucristo. En una palabra profética que el Señor revela por medio de los que escribieron los Salmos. No solamente David u otros escritores. Pero está hablando y dice el salmista. ¿Desde dónde le está hablando al salmista al Señor? Comienza en el versículo 1. Dice: de lo profundo. Porque la posición del ser humano, muchas veces estamos sepultados en medio de nuestras maldades. Y vino Cristo a resucitarnos, a levantarnos de la tumba de nuestro pecado. Amén. Así que el salmista dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y ahí hay una palabra que está en mayúscula, J-A-H, ya o ja. Es una palabra, una contracción de la palabra Jehová, que también significa Señor. Una vez estaremos dando una clase al respecto de por qué se dice Jehová, de dónde viene esa palabra. Bien bonito que está todo eso. Tiene un sentido, tiene un significado. Amén. Pero se refiere al Señor, al Padre eterno. Y dice: si mirares a los pecados, en el versículo número 3, Señor, o ya, o ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Hay alguien aquí que no tenga pecado? Levante su mano todos los que tienen pecado. Todos, dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Porque pecamos de muchas maneras, de muchas formas. Porque la inclinación del hombre es el pecar. La inclinación del corazón del hombre es el mal. Y por eso dice el salmista: si pones atención en los pecados, Señor, ¿quién? No hay nadie. ¿Quién podrá mantenerse? Y luego ahí mismo dice, versículo 4: pero en ti hay perdón, para que seas ¿qué? Reverenciado. Amén. Para que seas respetado, loado, honrado. Por eso honramos a Dios como locos, ¿verdad? Padre, te alabo, Padre, te exalto, Padre, te doy la gloria, tuya es la honra, Padre. Y la gente dice: este está loco. No, bueno, sí, estamos locos por el Señor. Y una viejita dijo una vez: y mi manicomio está en el cielo y mi loquero es Cristo. Amén. Por eso le alabamos en todo. Gloria a Dios, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Y de nuestros labios fluye la alabanza y la alabanza. Y nos dicen religiosos y nos dicen fanáticos. Pero es que en nuestro corazón hay una razón por la cual alabamos constantemente el nombre del Señor. Porque en Él hay perdón, para que seas reverenciado. Cada vez que dices aleluya, estás diciendo alabanza al Señor. Es la misma palabra ja, aleluja, si fuéramos en hebreo, ¿verdad? Pero estamos aquí en San Luis. Aleluya. Y a veces nos dicen aleluyos. O vas pasando y te dicen aleluya, aleluya. ¿Sabes qué están diciendo? Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Cuando te digan aleluya un día, tú diles amén, amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea, así es. Gloria a Dios. Pero el salmista está diciendo: en ti hay perdón. ¿Y qué hablamos? ¿Qué significa la palabra perdón en griego? Afesis quiere decir no solamente perdón, quiere decir remisión, remitir. Quiere decir también liberar. Porque nosotros estábamos cautivos en nuestros pecados. Ahora, yo quiero decirle, ¿cuántos de aquí somos buenos
que pueda decir, yo merezco el perdón? Nadie. Nadie merece el perdón. Nadie. Nadie puede hacer una obra por más grande y sublime. Si yo digo, mátenme a mí para que me perdonen, ¿eso borrará mi pecado? No. Si yo quitara mis ojos y se los diera a alguien que no tiene, y dijera, me voy a quitar mis ojos para darlos, para que esa persona vea y yo sea perdonado, ¿esa obra me va a perdonar? No. Y la otra vez yo le ponía un ejemplo bien bonito. Imagínense que yo tengo ahí un chiquero con muchos cerdos, y yo voy y los estoy bañando y estoy ahí, y luego usted llega de visita a mi casa y yo, qué bueno que vino, y con todo el amor de mi corazón yo voy y le hago unas tortillas, unas gorditas, y estoy torteando, pero no me lavé las manos, y estoy torteando y le hago sus gorditas. ¿Se las comería usted? Pero se las hice con mucho amor. Sí, pero es que las manos estaban sucias. Pero es que lo hice con toda la mejor intención de mi vida. Es más, son las mejores gorditas que pude hacer. Sí, pero tus manos estaban sucias. Ok, está bien, no te comas las gorditas. Entonces te voy a preparar otra comida. Todo lo que prepares, todo lo que prepares, todo lo que hagas, lo vas a contaminar hasta que te laves las manos. Por eso tiene que lavarse las manos. Tenemos que lavarnos las manos constantemente, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Bueno, es la moda. Pero esto tiene que ver. Todo lo que hagamos sin Cristo en nuestro corazón, porque Cristo viene en nuestra vida y nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Y su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo, la que derramó en la cruz de Calvario. Y si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, la sangre de Cristo no te ha lavado. Y aunque hagas cosas buenas y bonitas y con todo tu corazón y todo tu amor, todo lo que hagas va sucio. ¿De qué? Del pecado y la maldad que contamina el alma. Qué tremendo, ¿no? Por eso en el Antiguo Testamento el Señor dio una orden en las leyes, ¿verdad? En Levíticos. Dice, no tocarás muerto. ¿Qué tiene que ver con lo espiritual? Bueno, en el Antiguo Testamento se veían cosas simbólicas para manifestar algo profético que tenía que revelarse ahora en día. Amén. Todo lo perverso, todo lo malo, lo sucio que es pecaminoso, dice el Señor, no esté en tu vida. Ni siquiera menciones, ni siquiera hables cosas como fornicación, como adulterio, ni siquiera se mencione entre ustedes. Y la muerte tiene que ver con el pecado, y es una similitud, es un ejemplo. Porque cuando entró el pecado aquel día en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dicho, no coman de ese árbol. ¿Y qué hicieron? Fueron y comieron. Eso ya fue el pecado. Desde el momento que vieron el fruto y lo desearon y lo comieron, sabiendo que Dios les había dicho, no coma, ese día entró el pecado. Pero no solamente el pecado. ¿Qué más entró con el pecado? La muerte. La otra vez dábamos un estudio de eso, ¿verdad? ¿Cómo se dice muerte en griego? Tánatos. ¿Y qué significa tánatos? Separar. Cuando entró el pecado nos separó de Dios. Cuando entró la desobediencia nos separó del Señor. Nos metió en tinieblas. Y Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Por eso toda persona que no tiene a Cristo, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y toda persona que no tiene a Cristo, aunque sea honorable, aunque sea buena persona, aunque no haga pecado, todavía está en las tinieblas. Y está contaminado con esa separación. Está contaminado con esa muerte. Y todo lo que haga, aunque se quite los ojos, aunque se quite su ropa, aunque dé todo el dinero, aunque dé su sangre, todo lo que haga va contaminado con el pecado. Y todo lo que haga, dice la palabra del Señor en Isaías, que las obras más encumbradas del hombre
Las más hermosas obras del hombre delante de Dios vienen a ser como trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Bueno, hay dos ejemplos. Le voy a dar, le voy a dar los dos ejemplos. Amén. En el tiempo, no, primero le doy el otro. Cuando usted tiene en la cocina su mesa de cocinar y su estufa, ¿cuántas y cuántos tienen ahí un trapo para limpiar lo que se cae ahí? Todos. El trapo de la cocina. ¿Ha olido a qué huele el trapo de la cocina después de cocinar? Aunque lo lave, a veces está feo, percudido, sucio, huele mal. A menos de que lo meta ahí en cloro, pero los trapos de inmundicia sí son. Las obras más encumbradas del hombre son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y el segundo ejemplo es un poquito, a ver si no se tropieza usted con eso que voy a hablar. En el tiempo más antiguo, el Señor ya había dispuesto que la mujer tuviera su periodo menstrual. Y en aquel tiempo no había ninguna otra forma más que conseguir trapos y usarlos a manera de toalla. Y hay ejemplos en la Biblia donde dice que la mujer estaba sentada sobre unos trapos porque estaba en sus tiempos. Y esos trapos son esos trapos de inmundicia. Y a eso se refiere el Señor en Isaías cuando dice que las obras más encumbradas del hombre que no tiene a Cristo en su corazón son como trapo de inmundicia. Pues le dije, a ver si no se tropieza con eso, porque ay, el hermano, ¿qué cosa está hablando? Guácala. Bueno, yo quiero darle sentido de la palabra del Señor, no para que se escandalice, sino para que sepa que la única manera de hacer algo correcto, algo bueno delante de Dios, algo que pueda llegar hasta el trono del Rey de Reyes, es solamente si hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz de Calvario. Cuando clavaron sus manos y sus pies, cuando pusieron aquella corona de espinas sobre su cabeza, cuando hirieron sus espaldas con 39 azotes, esa sangre derramada fue derramada para lavarte, para perdonarte, para remitir tus pecados y los míos, y para ser libres de esa muerte, de esa separación. Ahora, ¿quién de nosotros merecía que Cristo muriera en la cruz de Calvario? Ninguno. Ninguno de nosotros merecía ni el perdón. Pero ¿sabes por qué el Señor nos dio el perdón? Por una sola razón: porque nos ama. Ahí está en San Juan capítulo 3 versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de las obras buenas que haga, ¿verdad? No, para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. No hay en ningún otro nombre hay perdón de pecados. Usted puede arrimarse debajo de cualquier sombra, de cualquier árbol, es un ejemplo, ¿verdad? Puede pedirle perdón a quien usted quiera, pero en ningún otro hay perdón más que única y exclusivamente en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo más grande, y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que los hombres tengamos perdón de pecados más que el nombre de Jesús. Así que o es con Jesús o estamos condenados. O es por medio de Jesucristo o no entraremos al reino celestial. No importa cuántas religiones tenga, no importa cuántas obras buenas hagamos, si no tenemos a Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dicen Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo quiero leerte un poquito más. Vamos a buscar ahí en Marcos capítulo 3 versículo 29. Gloria a Dios, yo me estoy alegrando, me estoy gozando, porque, hermano, estoy encontrando que yo no merecía ser perdonado, ni tú tampoco merecías ser perdonado.
¿Qué hiciste tú para ser perdonado? Una sola cosa. Una sola cosa es necesario hacer para ser perdonado. ¿Sabes qué es? Creer en el Señor Jesús y recibirlo en tu corazón. Aceptar. La otra vez yo hacía un ejemplo y le decía, Marcos capítulo 3, le decía, ¿qué necesita usted hacer para recibir un regalo? Si alguien le dice, mira, barre toda la calle y te voy a dar un regalo, ¿ese será un regalo? Ese pudiera ser una paga o una recompensa, una remuneración, pero no es un regalo. ¿Cuánto cuesta un regalo? Nada. ¿Qué tienes que hacer para recibir un regalo? Estirar la mano y agarrarlo. Nada más. Si yo te dijera, mira, te voy a regalar esta agua, dame 10 pesos. No te la estoy regalando, te la estoy vendiendo. Los regalos solamente se reciben. Cristo ha venido desde el cielo como el regalo de Dios para el hombre. El hombre pecador, lejano de Dios, muerto en sus pecados, que no merece el perdón. Y Dios dijo, te voy a dar un regalo. Si le decimos al niño, si te portas bien, te voy a dar un regalo, tampoco es un regalo. También es una recompensa. Porque si el niño se porta mal, no le dan regalo, ¿verdad? Entonces un regalo lo recibimos si nos portamos bien o si nos portamos. ¿Cuántos de aquí se han portado bien alguna vez? ¿O siempre se han portado bien? ¿Se ha portado mal? Sí. Y aún así Dios le dio un regalo. ¿Cuál regalo? El perdón, la liberación de su cautividad. Remitió esa separación que había entre Dios y usted. ¿Y qué pasa si esa separación, mire, pongas un ejemplo, imagínese aquí Dios en el cielo, acá en lo alto, santo, precioso, eterno, sublime, hermoso, y nosotros acá abajo, como dice el salmista, desde lo profundo. Esa diferencia, esa distancia entre lo alto y lo profundo es la separación, es el tánatos, es la muerte que entró por el pecado. Pero vino Cristo y ¿qué hizo? Quitó el pecado. Vamos a traducirlo. Quitó el tánatos. Vamos a traducirlo. Quitó la separación. Quitó la distancia entre lo alto y lo profundo. Y si ya no hay distancia entre lo alto y lo profundo, si ya no hay separación, ya no hay muerte, ya no hay tánatos, ya no hay pecado, porque el Señor Jesús lo quitó, entonces ¿dónde estamos? ¿Todavía en lo profundo? No. Lo alto y lo profundo se unen para estar en uno solo. Y eso es lo que dijo Jesús. Así como el Padre y yo somos uno, yo quiero que ustedes y yo seamos uno. Pero tengo que quitar la diferencia, tengo que quitar la separación. Esa separación se llama pecado. Y ahí le va algo que yo aprendí hace poquito. Todo pecado, ¿cuál? Todo pecado debe y tiene y será castigado. ¿Cuántos han pecado? Todo pecado tiene, debe y será castigado. No hay un solo pecado que no sea castigado. Si miró, si oyó, si pensó, si habló o actuó haciendo algo que rompe con la santidad del Señor, o rompe con la armonía o el amor entre los hermanos, entre las familias, entre las personas y usted, todo pecado debe, tiene y deberá de ser castigado. Pero ahí le va. Los pecados de aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón ya fueron castigados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por eso ya no tenemos pecado. Por eso ya nosotros no somos acusados de pecado.
porque nuestro pecado lo llevó Jesús. Esos clavos en sus manos y en sus pies fueron por los pecados tuyos. Esos clavos eran para ti y eran para mí. Esa corona de espinas eran por los pecados tuyos y los míos. Era para ti y para mí. ¿Cuántos me ven aquí una corona de espinas? Ni yo te veo a ti, ni clavos, ni la espalda lastimada, no. Ni tampoco en un sepulcro, porque la paga de pecar es la muerte, y Jesucristo murió por el pecado, pagando el precio de la muerte, del pecado. Amén. Vamos a leer, estábamos diciendo Marcos capítulo 3 versículo 29. Es una bendición, gloria a Jesús. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, vamos a leer desde el 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea que todos los pecados pueden ser perdonados. El homicidio puede ser perdonado, ¿sí? El adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, la envidia, sí. Todo pecado puede ser perdonado, porque todos los pecados fueron castigados en la cruz de Calvario. Si tú aceptas a Jesús, tu pecado ya fue castigado allá. Allá fue purgado en la cruz de Calvario. Pero si no tienes a Cristo Jesús, ¿quién crees tú que va a pagar por ese pecado? Uno mismo. ¿Dónde uno paga el pecado? En el fuego eterno. ¿Cuántos quieren pagar por sí solo su propio pecado? Yo no. Yo quiero aceptar el perdón que me dio Jesucristo. Yo lo recibo. Yo acepto ese sacrificio que hizo Jesucristo. Acepto su perdón, acepto su liberación. Todos mis pecados ya fueron remitidos. ¿Quién comenzó con el pecado? Satanás. Todos mis pecados ya fueron remitidos. Todos mis pecados ya fueron castigados en la cruz de Calvario. Pero es necesario, para que sea perdonado el pecado, es necesario que haya arrepentimiento. Por eso cuando hacemos la oración de fe, Señor, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por ellos. Amén. Vamos a continuar leyendo. Bueno, ya leímos aquí. Todos los pecados de los seres humanos serán perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Ninguna persona que hable mal del Espíritu Santo de Dios, que diga que Dios es una fuerza activa, nada, que el Espíritu Santo es una fuerza activa nada más, ahí está hablando mal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Es eterno, es santo, todo lo sabe, todo lo puede. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. Y yo soy bien malo para explicar eso. Pero cuando usted va a la mata de mangos, usted corta un mango, le quita la cáscara, ¿ya qué sabe? A mango. Y la carnita, la prueba, ¿ya qué sabe? A mango. Y agarra el huesito ya y lo prueba, ¿a qué sabe? A mango. Pero cuando usted va a sembrar mangos, no siembra la cáscara, ¿verdad que no? Cuando usted va a comer, no se come el hueso, ¿verdad? Cada una de las partes del mango tiene una función, un ministerio. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno, los tres son uno, porque usted no va a encontrar nunca el hueso colgando sin cáscara, o la cáscara sin hueso y sin carnita. No, o vienen los tres o no viene nada. Por eso Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Dice, y si alguno cree, como dice la Escritura, vendremos mi Padre y yo y moraremos en su interior. Y el apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo,
Cualquiera que tiene a Cristo tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. No solamente puede tener al Hijo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Santo. Pero ahí le va. También nosotros tenemos aprisionados o atados a alguien. Cuando nosotros no perdonamos a las personas. Por eso dice la palabra del Señor hablando hoy en Mateo capítulo 6. Cuando habla el Padre Nuestro, se refiere al perdón, ¿verdad? Padre Nuestro, cuando dice el Señor, cuando oréis, ora de esta manera. Y pone un patrón, una forma, un esquema. No es que tengas que repetirlo, porque se va perdiendo. Se va perdiendo el sentir. No, el Señor dijo, cuando ustedes oren, hagan más o menos así. Reconozcan que Él es el Padre, que Él es el Rey de los cielos, y pidan que venga su reino, ¿verdad? Pidan el pan de cada día, pidan su necesidad, ¿verdad? Dice, díganle al Señor que no nos deje caer en la tentación. Y pídanle perdón. Pero ustedes van a pedir perdón así como ustedes perdonan. Por eso en el Padre Nuestro, Mateo 6 dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros, así como ¿quién? Como tú y como yo, perdonamos a los que nos deben. Amén. Y al terminar el Padre Nuestro dice, porque si no perdonas, tampoco tu Padre Celestial te va a perdonar. Si ya fuiste liberado, hay que liberar a los que tenías apresados en el rencor, en el enojo, en el coraje, en el odio. Tal vez se portaron mal contigo. ¿Cuántos de nosotros nos portamos mal con Dios? Todos. Y el Señor vino y te dijo, ándale, te voy a perdonar hasta que hagas esto. No, nos regaló el perdón. Regálale el perdón a las personas que te han ofendido. Regálale el perdón a las personas que te han humillado. Ofrécele la libertad gratuitamente, sin cobrar nada, sin pedir nada a cambio. Dile, yo te perdono gratuitamente, así como mi Padre me perdonó a mí gratuitamente. Yo recibí un regalo de perdón, yo te doy un regalo de perdón. Te perdono. Más no te voy a pedir ni que cambies, ni que no me vuelvas a insultar. No te voy a pedir nada, porque mi Padre no me pidió nada, solamente me dio el perdón. Me dijo, te perdono. Padre, pero no me lo merezco. Te perdono. Pero soy malo. Te perdono. Pero sigo pecando. Te perdono. Porque ninguno de nosotros merece el perdón. ¿Cuántos después de recibir a Cristo, después de decir, perdóname Señor, te recibo en mi corazón, voy a la iglesia, volvimos a pecar otra vez? No una, sino muchas veces. Todos. Pero con una diferencia, que ahora cuando hacemos algo equivocado, malo o pecaminoso, el Espíritu Santo aquí en nuestro corazón nos constriñe y nos mueve por dentro y nos mueve las entrañas y nos dice, eso que hiciste está mal. Y nos sentimos tristes por haber ofendido a Dios, ¿o no? ¿Verdad que sí? Eso quiere decir que ya no es lo mismo. Ya ni siquiera podemos pecar a gusto, ¿no? Porque el Señor ya comenzó a transformar nuestro interior. Nos dio otra naturaleza. Por eso dice en la palabra del Señor, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque ya no somos aquellos pecadores empedernidos que no sentíamos nada al pecar. Ahora pecamos y sentimos, perdóname Señor. Y venimos arrastrándonos delante de Dios. Señor, perdónanos. Amén. Así que vamos a ir a otra cita. Amén. Lucas 17 estaba en eso. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo me emociono con la palabra del Señor. Dijo Jesús a los discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino
y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, si tu hermano pecare contra ti, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Luego se levantó Pedro, Señor, entonces hay que perdonar 7 veces. Y Jesús dijo, no te digo solamente 7 veces, 70 veces 7. Ahora, si Jesús le dijo a Pedro, ¿Pedro era extraterrestre o qué era? Era humano como tú y como yo. Así que lo que vale para Pedro también vale para ti y para mí. Y Jesús le dijo a Pedro, si te ofenden 70 veces 7 y 70 veces 7 te piden perdón. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces. Si alguien peca contra ti, Pedro, 490 veces en un solo día, y 490 veces te dice, perdóname, me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdonar. No, ya lo volviste, es la tercera. Oye, te quedaron 487 veces. Ya es la tercera, y la tercera es la vencida. Te faltan 487 veces que perdonar. El perdón es algo que podemos dar solamente si entendemos que lo hemos recibido. Porque si no entendemos que hemos recibido el perdón, no vamos a poder darlo. Amén. Gloria a Dios. Así que otra cita bíblica. Amén. Lucas 24. Capítulo 24, versículo 47. Gloria a Dios. Desde el 46 leímos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que hay que ir a predicar, hermano? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Qué bonito es cuando nosotros podemos avisarle a alguien. Hoy estaba sentado en la plaza, estaba una viejecita ahí que se llama Francisca, y estaba hablándole, y yo sentía en mi corazón una necesidad de hablarle y decirle, necesita el perdón de Jesús. Y aceptó el perdón de Jesús. Y le doy gracias a Dios porque su alma reconoció que Jesús es el Señor, y eso fue suficiente para que sus pecados fueran perdonados, para que su alma fuera libre de esa atadura. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios, ¿qué es Efesios? Éfeso era una ciudad a la cual el apóstol Pablo pasó por ahí y predicó, y los que vivían en Éfeso, en una ciudad de Asia, le llamaban los efesios. Y Pablo escribió una carta dirigida a la iglesia en Éfeso y le dijo a los efesios en el capítulo número 1, versículo número 7, de la siguiente manera: en quien tenemos redención. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. En quien tenemos redención por su sangre. Mira, ninguna otra sangre te va a poder sanar, perdonar y restaurar. Tú podrás juntar una cubeta de sangre de quien quieras, un tinaco, o llenar el mar de la sangre de muchas personas, y nada de esa sangre te podrá lavar, porque es sangre de hombre mortal. Pero una sola gota de la sangre de Jesús es suficiente para lavar al mundo entero de todo su pecado, porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cuántos hijos tiene Dios? Dice que es el unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir unigénito? Que no hay otro. No hay otro.
Y ahí le va. Si usted quiere ser hijo de Dios, ¿cuántos quieren ser hijos de Dios? Tenemos que ser parte de su cuerpo. Porque Jesús Dios nada más tiene un hijo. ¿Cómo se llama? Jesús. Por eso dijo, todos los que creen son parte de mi cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Ahora, si somos parte del cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús es santo. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Santo. El cuerpo de Jesús es justo. ¿Cómo debemos de ser? Justos. El cuerpo del Señor es amoroso. ¿Cómo debemos de ser? Amoroso. Jesús es perdonador. Nosotros debemos de ser igual. Jesús es santo, noble, hermoso, precioso. Él es digno. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa estatura si estamos metidos en este cuerpo que le gusta hacer lo malo? ¿Cómo le vamos a hacer? Eso es lo que encontró el apóstol Pablo. Pablo dijo, mira, hay muchas cosas que yo sé que debo hacer, son buenas. ¿Y qué hago? No las hago. Lo bueno, no lo hago. ¿A cuántos le pasa lo mismo? Lo bueno, no lo hago. ¿Cuántos saben que buscando más de Dios y orando más tiempo van a alcanzar una unción tremenda? ¿Lo hacemos? ¿No? Lo bueno, no lo hago. Y dice Pablo, y lo que no debo hacer, lo malo, lo que no debo hacer, eso hoy hago. ¿A cuántos les pasa eso? Pablo lo vivió. Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, voy y lo hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá apartar de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos separó para su gloria. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. El perdón de los pecados es por medio de la fe. Y la salvación es por medio de la gracia. No es por lo que hagas, es por lo que crees. Ahora hay una relación, no nos vamos a ir por otro lado. Entonces puedo hacer lo que sea al cabo que yo creo. Jesús es mi Salvador. Voy a ir a robar al cabo que yo sigo creyendo que Jesús es mi Salvador. Voy a ir a robar, voy a ir a emborracharme, voy a maldecir, porque al cabo que yo creo que Jesús es mi Señor. ¿Se puede? No. ¿Por qué no? Si está diciendo que no es por lo que haga, es que lo que crees se manifiesta en lo que haces. Así que la fe es como el espíritu y lo que hacemos es como el cuerpo. Amén. Así que una fe sin obras es una fe muerta. Si no actuamos con obediencia, con amor, con santidad, nuestra fe está muerta. Y si nuestra fe está muerta, no hemos recibido el perdón de pecados. Y si no hemos recibido el perdón de pecados, estamos condenados para irnos al tormento eterno. Pero gracias le damos al Señor que estamos trabajando en eso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya me estoy tardando mucho. El tiempo me está avanzando. Vamos a leer Colosenses capítulo 11. Había otra ciudad llamada Colosas. Y ahí en Colosas había gente creyente. Le dije 11, ¿verdad? Pero no es ese es el Colosenses 1. Leí la L de Colosenses. No, puse Col 1 y por eso le dije 11. Colosenses 1, versículo 14. Colosenses está después de Filipenses. Ya le va agarrando, ¿verdad? Si Colosas era una ciudad y le escribieron una carta a los colosenses, ¿cómo se llamaba la ciudad de los filipenses? Filipos, ¿verdad? La ciudad griega también. Así que capítulo 1, versículo 14. Mire cómo dice la palabra del Señor para la gloria de su nombre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora,
quiero avanzar lo más pronto posible porque necesito decirle algo tremendo. Primera de Pedro, capítulo 2, casi llegando a Apocalipsis. Primera de Pedro, nomás llega Pedro a Apocalipsis, le da para atrás. Apocalipsis, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿De quién está hablando Pedro? De Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dice versículo 24 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Quien llevó él, ¿quién es él? Jesús. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. En su cuerpo. Por eso las manos y los pies clavados. Por eso las espaldas con azotes. Por eso la corona de espinas. Por eso abofeteado. Dice que le mesaban la barba. ¿Sabe qué es mesar la barba? Le agarraron la barba. Él tenía barba. Le agarraron de aquí la barba y se mecieron en ella. ¿Qué crees que pasó? Le arrancaron la piel. La barba con todo y piel. Le mesaron la barba. A veces en las películas se ve ahí que está ahí todavía enterito en el rostro. A lo mejor nomás le ponen un ojo morado. Pero Jesús quedó desfigurado. Le veremos más sin hermosura, dice Isaías, para que le deseemos. Así que dice ahí, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, cuando recibimos a Cristo, nos morimos a los pecados. Amén. Dice, otra vez lo voy a leer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo recibo a Cristo, muero al pecado. Muero al pecado. Si verdaderamente recibo a Cristo, muero al pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por eso cantábamos hace rato, no basta solo con decir. Muchos dicen, yo soy de Dios. No basta solo con pensar, no basta solo con querer hacer, es necesario morir. Oye, pero si me muero, ¿cómo le voy a hacer para vivir la vida de Cristo? No se refiere a que te corten las venas, se refiere a morir a los deseos pecaminosos. ¿Y cómo le voy a hacer? Si en mi carne, si Pablo lo estaba viendo, lo bueno que quería hacer no lo hacía, y lo malo que no debía hacer, eso lo iba y lo hacía. Si eso le pasaba a Pablo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer lo bueno que debo hacer? Ahí le va la respuesta. No puede. Usted no puede. Yo tampoco. Usted no puede, ni yo tampoco. Entonces me dejó igual que al principio. Necesitamos que sea Jesucristo cambiando mi vida, que sea Él transformando mis pensamientos, mis deseos, mis acciones, que sea Él tomando control de mi vida, que sea Él gobernando y dominando todo mi ser. Y Él va a ir quitando mis malos deseos, y Él va a ir limpiando todo mi ser. Comenzó primero lavando mi alma con su sangre, y continúa ahora limpiando mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de ver, lo que oigo, lo que hago. Cuando recibí a Cristo, todavía yo hablaba cosas que no debía. Ese día que recibí a Cristo, no fui cambiado en lo externo, pero algo dentro de mí empezó a ser nuevo.
Y ha ido renovándose cada vez. Y el interior del hombre se va renovando cada vez. Cada vez. Y va influenciando lo demás. De modo que ahora hablas, y en lugar de hablar tantas cosas perversas, ahora hablas lo que dice la palabra de Dios. Antes éramos egoístas, ahora ya no. Antes buscábamos lo malo, ahora ya no. Pero no fuimos nosotros quien hizo el cambio, fue Dios, por medio del perdón, por medio de su obra maravillosa. Ahí le va lo que le quería decir. Hay algunas citas, pero lo voy a dejar así. Cuando Adán y Eva pecaron, cometieron pecados, ¿sí o no? Sí. ¿Usted sabe qué sintieron ellos cuando oyeron que Dios venía caminando en el huerto y se acercaba a ellos? Sintieron vergüenza. Ahí le va, el pecado avergüenza delante de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Cortaron hojas de los árboles y taparon su vergüenza. ¿Cuánto dura una hoja de un árbol sin que se marchite y se caiga si fue arrancada del árbol? ¿Cuánto les iba a durar esa tapadera que ellos habían puesto? Unos días. Pero eventualmente se iba a secar, se iba a caer ese vestido. ¿Qué hizo Dios después de decirle a la mujer aumento los dolores de su preñez, al hombre tiene que trabajar, y a Satanás voy a traer a quien te aplaste la cabeza en la cruz de Calvario? Tú le vas a herir el calcañar y él te va a aplastar la cabeza. Después de castigarlos, el Señor les hizo ¿qué? Delantales. ¿De qué les hizo? De terlenca, ¿verdad? No, ¿de qué? De piel. ¿Alguien me dice un árbol donde dé pieles? No hay. ¿Dónde encontraría pieles Dios? En un animalito. ¿Y qué culpa tenía el animalito? ¿Había pecado aquel animalito? ¿Aquellos animalitos habían hecho lo malo? No. Ahora, después de quitarle la piel, ¿aquel animalito podía vivir sin piel? No. Tenía que derramar su vida, su sangre, para que con su piel arrancada fuera el Señor y cubriera la vergüenza de Adán y Eva. Y ahí el Señor estaba anunciando tu perdón y el mío, que por medio del Cordero de Dios que se llama Jesucristo, por su muerte, por su sangre, por sus llagas, por su dolor, tu pecado y el mío fueron borrados. Yo te invito a que estés de pie esta tarde y vamos a decirle: Señor, gracias. Yo recibo el perdón. Gracias. Yo recibo el perdón. Si hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, si tiene dudas, ¿tendré a Jesús o no? Yo le invito a que haga esta oración ahí en su lugar. Cierren todos sus ojos y vamos a orar. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado mucho. De muchas maneras te he ofendido. Tengo vergüenza delante de ti. Pero hoy me arrepiento. Perdóname. Perdóname, Señor. Te abro mi corazón. Recibo a tu Hijo Jesucristo como el único Señor y el único Salvador de mi alma. Ven a mi vida, Jesús. Transfórmame. Hazme nueva criatura. Y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Gracias, Jesús, por tu perdón. Gracias, Señor. Ahora soy libre. Mis pecados los pagaste tú con tu sangre en el madero. Ya no hay nadie que me acuse. Vamos, dile: gracias, Señor.
Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile gracias, porque yo no merecía el perdón, porque yo no merecía que mis pecados fueran remitidos. Yo no merecía haber sido librado de esa separación entre el Dios Santo y la mundanalidad y el pecado en el cual estaba yo muerto, en mis delitos, en mis pecados. Pero tú me levantaste. No porque yo fuera bueno, no porque sea yo importante o que yo sepa algo más que los demás. Solamente por amor. Solamente por amor. Me miraste con ternura. Me sacaste como si sacaras una piedra de en medio del lodo, llena de mugre, llena de pecado. Y me lavaste con tu sangre. Me pusiste un nombre nuevo. Me adornaste y me llevaste a tu mesa, donde tú comes, donde tú te sientas. Ahí estoy, solamente porque tú me has perdonado. Yo recibo tu perdón. Te doy gracias y te pido ayuda para que me ayudes a regalar también perdón para todos los que me han ofendido. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Santo, 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 santo. En esta hora nos despedimos de las redes sociales. Y yo quiero invitarle, si alguien dice, yo estoy bien agradecido con Dios porque Él me ha perdonado, yo le quiero invitar. Si usted quiere pasar acá al frente, yo quiero orar por usted. Si usted está bien agradecido y dice, yo estoy tan agradecido, yo quiero pasar acá y quiero decirle al Señor, gracias. Gracias, porque yo pensaba que no me podías perdonar. Yo pensaba que mi pecado era tan enorme, tan grande, que no tenía perdón. Pero me acabas de hablar de tu misericordia y de tu amor. Y ahora sé que me amas con amor tan grande, con amor eterno, y me has dado perdón. Ven delante del Señor hoy. Levanta tus manos y empieza a hablarle al Señor. Dile gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ha venido desde lo alto misericordia para ti. Ha venido gracia. Ha venido perdón para tu vida. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y dice el Señor, yo te amo con amor eterno. Y no veo hoy, mis ojos no están puestos sobre tu pecado, porque yo los he borrado. Por mis heridas, por mis golpes, yo los he lavado con mi sangre y te he hecho nueva criatura. Yo pagué por ti, yo te compré. No hay nadie que te pueda acusar, porque yo soy tu Señor. Porque yo te amo, yo te restauro, yo te levanto. Y si estabas debilitada, yo te fortalezco. Porque te amo. No tienes más que recibir mi regalo. Yo te lo doy. Es gratuito. Ven a mí, tómate de mi mano. Tómate de mi mano. Acepta mi amor, acepta mi perdón, acepta mi gracia. Recíbelo en tu vida, recíbelo en tu corazón. Deja que el Señor te toque. Deja que el